La Iglesia Bautista Libertad presenta su programa Ríos de agua viva brotará. El río de Dios. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Salmos 46:4. Ríos de agua viva de aquel gran manantial. Necesitamos escuchar un mensaje esencia, es decir, un micromensaje. Con nosotros, nuestro pastor, Denis Ríos Seas. Qué bueno volverles a ver y conectarnos con ustedes a través de YouTube, a través de este canal, y que ustedes puedan seguirnos con estos programas y estos pequeños mensajes, diríamos, estos micromensajes. Así que nuevamente, ahora en la Biblia, en Hebreos capítulo 10, versos 35 y 36, voy a leer y vea allí que quiero tomar 3 requisitos para heredar las promesas de Dios. Yo no sé si a usted le gustan las promesas, pero promesas fieles, promesas seguras, no como tantas personas que hacemos promesas y no cumplimos. Pero Dios sí cumple, Dios no falla, todo el mundo puede fallar menos Dios. Entonces, cuando Dios ha prometido algo, lo ha cumplido en su tiempo, en el tiempo que Él cree en su soberanía. Y lo ha cumplido al pie de la letra y siempre lo ha hecho y lo hará. Hay tantas promesas y es interesante que usted pudiera hacer una lista antes de orar para poner una base a que se acerque creyendo a Dios en oración, pueda recordar varias promesas o varias obras, milagros o oraciones contestadas que Dios ha dado a usted mismo. Por ejemplo, promesas como no te dejaré ni te desampararé, o donde están 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo. O promesas como clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O promesas como el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O promesas como claman los justos y Jehová oye. Promesas como pedid se os dará, buscad y hallaréis. O promesas o palabras de fe como y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, de lo que entendemos y de lo que merecemos. A Él sea la honra y la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Esto es interesante, que cuando usted se acerca a orar basado en una promesa, basado en una verdad bíblica, diría yo, como digo yo, parado en una verdad bíblica, en una verdad, en un fundamento eterno. Importante entonces la primera cosa que hallamos en este versículo, aquí en Hebreos capítulo 10, versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, El verso 36 dice, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Habla del galardón y la promesa. Y son promesas y son recompensas y son galardones. Y recompensa es compensación doble o bendiciones en esta tierra y en la venidera. Y entonces algunas de ellas así suceden, así las cumple Dios, así las prometió el Señor. Y otras que realmente están prometidas para la eternidad. Pero aquí en la tierra, que nosotros pues, esperamos que Dios cumpla sus promesas en nosotros y nos ayude en las adversidades. Los hebreos estaban pasando adversidad, persecución. Si uno lee el contexto de la carta, en la carta de los hebreos estaban pasando persecución, estaban siendo confiscados, habían sido echados presos, aunque Dios a través del Espíritu Santo y del escritor a los hebreos les dice, bueno, pero no han chorreado la sangre todavía, así que todavía les falta. Y en medio de ello, el judaísmo persiguiéndolos de esa manera para tratar de que regresaran al judaísmo. Y entonces los estaban poniendo en tela de duda, de que ellos dudaran de Jesús. Y que en realidad la carta de los hebreos, como un tema general, tiene confiados en Cristo. Porque en Cristo estamos seguros, porque en Cristo estamos anclados con una ancla que está desde el tercer cielo. Y que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, el 4:16. Y así, en esta carta es donde se habla del resumen de la fe.
de los héroes de la fe, del salón de la fama de la fe, que es Hebreos capítulo 11. ¿Por qué? Porque siempre toda la carta va a atacar la incredulidad y la duda, que es la que le está consumiendo, que es el problema que tienen los creyentes hebreos y que están vacilando y queriendo deslizarse y caer al lado y desviarse y apartarse de la fe en Cristo y solamente en Cristo, para ser salvos, para ser liberados. Y ellos querían seguir confiando en lo tangible, en los sacrificios tangibles, los sacrificios de cordero, de machos cabrillos, por el pecado. Y eso tangible, realmente eso no es de fe, porque lo que se ve, hay que creerlo si ya lo miras. Aquí es donde está la identificación o la definición de una fe bíblica, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Entonces ahora Pablo está, bueno, asumo que Pablo, pero el escritor a los hebreos, para no molestarles a ustedes, en realidad está apuntando, vamos hacia adelante, vamos a vivir por fe, vamos más allá. Vamos a la perfección. Y en esa manera, la primera cosa para heredar las promesas es la confianza, la fe, firme en Él. Que dijo el versículo 35, dijo, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque necesitamos nosotros acercarnos en fe, vivir en fe, en obediencia, y en esa fe, realmente esperar en el Señor. Nosotros necesitamos realmente acercarnos al Señor en fe. Ese es nuestro deber. Ese es lo que Dios pide de cada persona. Que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso es lo que Dios espera. Ahora, esa es tu parte. Mi parte, acercarme en fe. Eso no obliga a Dios a darme la promesa o contestarme una oración, hacerlo o no hacerlo. Eso ya queda en su soberanía. Eso ya queda a su disposición y voluntad. Pero el requisito nuestro es siempre acercarnos en fe, creyendo que vive y permanece para siempre, que no es una religión muerta, que no hablas a la banca, que hablas con Dios, un ser personal. La segunda cosa es la paciencia, que está en el versículo 36. La paciencia aquí es el saber esperar. La paciencia aquí tiene que ver con la diligencia, sería mejor la palabra. La diligencia, que nosotros necesitamos estar diligentemente esperando en Él, pacientemente esperando en Él. No es dormido, no es pasivo, no, es una fe activa, esperando pacientemente en lo que Dios hará y en su momento que Él hará. Y dice la referencia aquí, de, por ejemplo, el capítulo 6 de Hebreos, en el versículo 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por alguien mayor que él, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Con paciencia esperó 25 años y se le dio el hijo prometido. Pero también uno puede notar que en realidad Dios cumple su promesa, y en este caso el pacto abrahámico es incondicional. Y aunque Abraham no cumpliera, y aunque Abraham tuvo su falla o fallitas, Dios incondicionalmente dijo, ciertamente te bendeciré, y lo juró por sí mismo, lo haré, pase lo que pase, y lo cumplió. Bendijo y ha bendecido a todas las familias de la tierra, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y ha cumplido, te haré nombre grande. ¿Quién no conoce a Abraham, la historia de Abraham en el mundo? Y haré una nación grande, Israel. En la existencia de Israel han pasado o han vivido millones y millones y millones. Entonces Dios ha cumplido su promesa cuando nosotros con paciencia esperamos en Él. Y entonces necesitamos saber esperar en el Señor. La segunda cosa, saber esperar en el Señor. La tercera cosa y última es, para heredar las promesas, es hacer la voluntad de Dios, que dice el versículo 36. Dice que
nosotros vamos a heredar las promesas para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Habiendo hecho la voluntad de Dios. Entonces, número uno, mi fe, tu fe, nuestra fe en Él. Necesitamos estarla alimentando, claro, con la misma palabra. Nutriendo para que no vacile y sigas caminando en la fe. En la fe, es en la obediencia. Es en la palabra. Número dos, con paciencia, sabiendo esperar en Él. Y número tres, Él va a dar las promesas, y muchas promesas siempre son condicionadas. Que Dios ha dicho: si permanecéis en mí, pedid todo lo que queréis y será hecho y os vendrá en el tiempo de Dios. Para decir una. Entonces, casi siempre son condicionadas. En este caso, promesas. Y que en este momento el verso está diciendo que nosotros necesitamos hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es vivir conforme su palabra, es agradarle, es obediencia, es realmente vivir como Él quiere, es vivir practicando la palabra, porque es la voluntad revelada. ¿Está usted haciendo la voluntad de Dios? Posiblemente muchas de nuestras oraciones y muchas de las promesas no caen sobre nuestra vida porque no hemos vivido conforme a la voluntad de Dios. O puede ser, ¿verdad?, que no hayamos sabido esperar. Los tres requisitos son inseparables. Si tiene fe, si tiene realmente verdadera fe y confianza, puede esperar. Y si puede esperar, puede estar mientras espera haciendo la voluntad de Dios o viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y entonces usted va a tener las promesas de Dios en su tiempo y va a ver las bendiciones de Dios conforme la voluntad de Dios. Espero que te ayude este mensaje para que vea las promesas, echa mano de tus promesas, echemos mano de sus promesas, confiemos en ellas, aferrémonos a ellas. Eso mismo nos va a ayudar a mantenernos caminando con Dios en su voluntad. Que Dios le bendiga. Hasta pronto. Canto a la libertad, canto a la libertad. La Iglesia Bautista Libertad presentó su programa El Río de Dios. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. San Juan 8:36. Si necesitas ayuda espiritual, tienes peticiones de oración o sugerencias para este programa, llámanos al 2278-4136 o al 8845-8829. Canto a la libertad, que Cristo con su paz me dio.